Como siempre, buenas tardes a todos. Empezamos con una lectura de la palabra. He intentado elegir una que más o menos eh, tenga que ver con el tema. Así que pues escuchamos lo primero de todo, pues la palabra del Señor, en este caso de Gálatas, Gálatas capítulo 4, versículos 8 y siguientes. En otro tiempo no conocíais a Dios y estabais al servicio de falsos dioses. Pero ahora, que ya conocéis a Dios, o mejor dicho, ahora que sois objeto del conocimiento amoroso de Dios, ¿cómo es que volvéis a dejaros esclavizar por esas realidades mundanas que no tienen fuerza ni valor? ¿Todavía celebráis como fiestas religiosas ciertos días, meses, estaciones y años? Mucho me temo que mis sudores entre vosotros hayan sido baldíos. Por favor, hermanos, comportaos como yo, pues también yo me he adaptado a vosotros. Ninguna ofensa sufrí de vosotros entonces. Fue una enfermedad mía, ya lo sabéis, la ocasión de anunciaros por vez primera el mensaje evangélico. Y aunque mi estado físico debió de ser una dura prueba para vosotros, no me despreciasteis ni sentisteis asco de mí. Al contrario, me acogisteis como a un mensajero de Dios, como si fuera el mismo Cristo Jesús. ¿Qué ha sido de aquel entusiasmo vuestro? Porque estoy seguro de que hasta los ojos os habríais arrancado a ser posible para dármelos a mí. ¿He pasado entonces a ser vuestro enemigo por haberos dicho la verdad? Esa gente muestra mucho interés por vosotros, pero no un interés de buena ley. Lo que buscan es aislaros de mí para que no tengáis más remedio que seguirlos. Deberíais interesados por hacer el bien en todo momento, y no solo cuando yo me encuentro entre vosotros. Hijos míos, estoy sufriendo como si de nuevo os estuviera dando a luz hasta que Cristo tome forma definitiva en vosotros. Bueno, el tema de hoy va sobre las sectas y bueno, pues San Pablo en los Gálatas advierte contra esas sectas judaizantes, ¿verdad? Y esa gente, ¿no? Y tal, pues también hoy Luis viene a hablarnos de esa gente que intenta apartarnos del Evangelio. Sabéis que cada año tenemos un momento de formación sobre nuevos movimientos religiosos y sectas que cada vez va siendo más importante estar formados con este tema. Y para ello pues tenemos al grandísimo experto Luis Santamaría del Río, que no hace falta casi presentarle porque es de la casa, pero bueno, que es de Zamora y que entre muchas otras cosas pues es cofundador de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, que se dedica muchísimo pues a este tema, es un gran experto, entre otras cosas, ¿no? Pues eso, motivos, la familia, las clases, todas las entrevistas que a veces le piden por aquí y por allá, ¿no? Por tanto, pues le damos gracias por estar un año más con nosotros, por haber hecho hueco en su agenda. Y el año pasado, pues le pedíamos un poco un panorama general, ¿no? Para que cada tanto conviene hacer. Este año, pues hemos visto pues eso, como siempre que sea un tema actual que nos puede venir bien, pues como ya veis ahí en la pantalla, que nos abre sobre la nueva era, la New Age, ¿no? Una actualización un poquito, porque cada tanto pues se habla de este tema, pues una actualización de cómo va el tema este hoy. Así que muchísimas gracias, Luis, te escuchamos con gusto. Gracias a todos, a los que nos escucháis y pido disculpas por no haber estado presencialmente en el Centro Ecuménico como era mi deseo, pero los martes por la tarde tengo clase también en el instituto en el que trabajo. Aquí estoy en el departamento de Filosofía y de Religión. Bien, nueva era. Se ha hablado mucho sobre esto en el Centro Ecuménico, también porque don Julián, fundador, pues fue uno de los pioneros en el estudio de las sectas en España a nivel de la Iglesia Católica.
Y esto es de lo que quiero hablar en esta tarde, ¿vale? De una forma necesariamente breve. ¿Qué es la nueva era? ¿Dónde está? ¿Dónde podemos localizarla? Porque es difícil de delimitar, como veremos ahora. ¿Cuáles son sus principios? ¿Cuáles son sus peligros? Porque la apariencia es buenísima. ¿Y qué tiene que decir de esto la fe cristiana? Bien, vamos a centrarnos lo primero, ¿qué es la nueva era? Y claro, aquí se habla de nueva era, de New Age, en inglés lo mismo, de la era de Acuario, y por eso quiero empezar con una canción. No sé si se oirá y se verá bien a través de la pantalla, pero yo lo intento, ¿vale? No se oye, ¿verdad? No se oye, pero Mm, un momento ¿qué porque... pasará? ¿Qué misterio habrá? No, 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 Puede ser mi gran no noche. es, no es Es esa, esa, ¿no? no, no es No esa es esa. canción. A ver, Como pone mi gran noche arriba. un momento. Nada, Luis, hemos escuchado algo de fondo, pero no se distinguía bien. Vale, perdonad porque, bueno, es lo que pasa con estas cosas, pero quería la famosa canción Aquarius, que a mucha gente le hace gracia como la canta Rafael por una pronunciación muy peculiar del inglés. Pero quiero que nos fijemos en la letra. La gente se queda con el soniquete, pero la letra que la podéis ver ahora mismo en pantalla, bueno, es una canción que forma parte del musical Hair del año 79, que recapitula un poco todo lo que es el movimiento contracultural, los hippies, toda esa alternativa a una sociedad tradicional en Occidente, ¿no? Entonces, lo que dice la canción, lo que leemos, lo que quería yo que lo hubiéramos escuchado a Rafael cantar en inglés es lo siguiente. Cuando la luna esté en la séptima casa y Júpiter se alinee con Marte, entonces la paz guiará a los planetas y el amor conducirá a las estrellas. El estribillo es el amanecer o la aurora de la era de Acuario, la era de Acuario, Acuario, Acuario. Y eso que luego cantaba Rafael así tan seguido, casi recitado, abundarán la armonía y la comprensión, la simpatía y la confianza. No habrá más engaños ni más burlas. Una vida dorada, sueños de visiones, una revelación mística cristalina y la auténtica liberación de la mente. Eso es la era de Acuario. Y eso no es algo que se haya quedado en los 60, como dicen muchos, sino que sigue plenamente hoy en día. Pero bueno, ¿cómo podemos definir la nueva era? Existe una definición, porque yo no tengo una propia. Acabo de publicar un libro en diciembre, ese que veis en la portada, La nueva era en el siglo XXI, y no doy una propia definición. Utilizo dos. No os voy a dar una, sino dos definiciones. La primera es de don Manuel Guerra, también fue profesor en este curso, en el Centro Ecuménico, también se nutrió de la biblioteca del centro y especialmente del apartado dedicado a las sectas. Y en su diccionario enciclopédico de las sectas define así New Age o nueva era. Es un clima, un estilo, una especie de neblina sin forma concreta alguna, aunque pueda adoptar cualquiera según la imaginación del espectador. Y según un editorial manifiesto de Marilyn Ferguson, un libro clásico que os citaré después,
Se trata de un movimiento sin nombre. Se discute si la nueva era es un movimiento, una secta o una religión. Y dice más adelante, pero esta tendencia a lo confuso, ambiguo, difuminado y cambiante es real del todo, solo en parte, únicamente en sus inicios embrionarios o simplemente una técnica, una táctica. Si tuviera que destacar una palabra como la fundamental de esta parrafada, de esta definición de Manuel Guerra, es la de neblina. Es una especie de neblina sin forma concreta alguna. La nueva era no es un grupo, es más que una corriente cultural, es más que un movimiento o una suma de movimientos. La nueva era es algo difícil de delimitar, de poner los contornos. ¿Por dónde empieza la niebla? Eh, la niebla se puede meter por las ventanas, por debajo de las puertas, algo así es la nueva era con esa confusión y ese carácter permeable. Bien, mm, quizás más concreto que Manuel Guerra como teólogo e historiador de las religiones es este sociólogo inglés, Peter Clark, que en un diccionario sobre sectas y nueva religiosidad define así nueva era. Dice que es un término genérico, así es como he traducido yo la palabra umbrella, él utiliza la palabra umbrella, paraguas, es un término paraguas aplicado a una amplia variedad de grupos, comunidades y redes que están comprometidos en el proceso de transformación de la conciencia que dará lugar a la era de Acuario, el periodo de la historia en el que el Sol estará en el signo de Acuario en el equinoccio de primavera. Para algunos practicantes de la nueva era ya ha ocurrido y para otros quedan aún 300 años. Aquí están las claves astrológicas, fijaos, está hablando de los signos del zodiaco, del horóscopo, ¿no? Entonces, esto tiene un simbolismo muy fuerte porque la palabra nueva era lo que trasluce es la convicción de que después de la era de Piscis, que sería la anterior, o la que está terminando o acaba de terminar, viene la era de Acuario. La era de Piscis, pensemos en el símbolo del pez. El pez era un símbolo utilizado por los primeros cristianos, es un símbolo muy común en el arte paleocristiano, utilizado mucho antes que la cruz, porque recordad que la palabra ixis en griego, pues sus letras son las iniciales de esa expresión que es confesión de fe, que es querigma, Jesús, Cristo, de Dios, Hijo y Salvador, Ixis. Bueno, pues entonces, después de la era de Piscis, que es la era de la intolerancia, de las guerras de religión, de la caza de brujas, de la tiranía religiosa y todo lo que queramos poner ahí, viene una era en la que desaparecerá el cristianismo, desaparecerán las otras religiones, porque se descubrirá eso que hay común a todas las religiones y filosofías, esa verdad que han venido manteniendo, aunque se hayan perdido luego en lo accesorio, en lo circunstancial y en lo malo. Bueno, y entonces vendrán pues el amor, la armonía universal, el buen rollo y todo eso que le escuchábamos o quería yo que escucharais cantado por Rafael. Bien, ¿de dónde viene la nueva era? ¿Cuándo ha aparecido aquí? Porque siempre se simplifica diciendo que es algo de los años 60. Y es verdad que en los años 60 hubo un boom, pero yo hago todo este relato histórico porque tenemos que ir más atrás. Y las raíces están en la filosofía moderna, están en el pensamiento que empieza a secularizar las cosas, pero que empieza a la vez a reencantar el mundo poco a poco. Y veamos la ilustración, sobre todo en el siglo XVIII, el idealismo alemán con Hegel, todas estas corrientes filosóficas que hacen que en el siglo XIX haya un auge del esoterismo. Me refiero a la teosofía, al nuevo pensamiento, al espiritismo, que no lo he puesto ahí, pero todo esto estuvo muy de moda en todo Occidente, también aquí en España. Si consultamos la prensa de la época podemos ver cómo unas ciertas élites culturales, sociales y hasta políticas estuvieron cautivados por todo esto, ¿no? Que se veía como alternativa al catolicismo, que se veía como algo antiguo. Bueno, pues todo esto pasan las décadas, avanza el siglo XX y en los años 60, efectivamente, la contracultura, el movimiento hippie, no quiere caer en un simple materialismo, sino en una espiritualidad difusa que esté aparte de las religiones
tradicionales y que esté aparte sobre todo y enfrentado a la fe revelada del cristianismo y también del judaísmo y del islam, ¿no? Años 80 todo eso se va sistematizando, todo eso va creciendo y difundiéndose, se publica ese libro La conspiración de Acuario de Marilyn Ferguson, conspiración en el sentido de respirar juntos, que es lo que significa en latín, es decir, respirar juntos en una misma dirección para elevar la frecuencia, la vibración del planeta, etcétera. Y después, a partir del año 2000, a partir de los años 90 y año 2000, se habla de, algunos autores dicen que habría terminado la New Age y estaríamos en la Next Age, la próxima era, la era siguiente, ¿no? Haciendo un juego de palabras. Bueno, se pueden ver cambios, se pueden ver evoluciones, pero en el fondo lo que queda es lo mismo, que es lo que vamos a analizar hoy aquí, ¿vale? De hecho, el año pasado, perdón, el año 2023, hace 2 años, escribí un pliego para la revista Vida Nueva, allá por el mes de enero, febrero, sobre cómo había cambiado la nueva era a lo largo de 20 años, por lo que os diré después. Entonces, bueno, hay toda una historia y claro, hay gente que dice, bueno, se hablaba de esto en los años 60, se hablaba mucho de la nueva era, en la iglesia, sobre todo en los 80 y en los 90, hubo una gran preocupación por este tema, se publicaron libros, estudios, análisis, y todo eso parece que se ha difuminado, descafeinado, ya no se habla tanto de la nueva era. ¿Esto es real hoy? Pues esto es real y además nos lo dicen los números, y quiero traeros aquí algunos estudios recientes, porque sí, fuéramos a los estudios, aquellas encuestas famosas de jóvenes españoles y religión de la Fundación Santa María, de la editorial SM, veríamos cómo, por ejemplo, ha crecido muchísimo el número de jóvenes españoles que creen en la reencarnación de las almas con respecto a la resurrección, que hay mucha creencia en cuestiones alternativas, paranormales, esotéricas, pero bueno, ya son estudios antiguos, no se han repetido, y hay unos estudios del Ministerio de Ciencia en España, unos estudios que muestran esto. Cuando preguntan a los españoles por su cultura científica, bueno, pues resulta que a veces preguntan por estas cosas. En el año 2016, por ejemplo, salían unas cifras importantes sobre los españoles que creen, que aceptan mucho o bastante, porque luego están los que aceptan poco, muy poco o nada, pero aceptan mucho o bastante, que hay números y cosas que dan suerte, los curanderos, los fenómenos paranormales, el cumplimiento de los apóstoles, pues un número que va entre casi el 15% y el 28%. Es decir, estamos hablando de una media de uno de cada cuatro, uno de cada cinco españoles que creen estas cosas, ¿no? 2 años después, en esa misma encuesta, se preguntó a los españoles si confían mucho, bastante, si confían, perdón, en su utilidad para la salud y bienestar general en una serie de terapias, entre comillas, alternativas. Y bueno, pues decían que confiaban mucho o bastante en la acupuntura, en la homeopatía y en el Reiki, sanación por medio de la imposición de manos. Esas cifras que veis ahí, 32, casi 33%, 25%, 16%. Esto es real. Y claro, si estamos hablando de espiritualidad, esto entra en contradicción con lo que se nos venía repitiendo desde hace 200 años, más de 200 años. ¿No quedamos en que la religión iba a desaparecer del mapa? ¿No quedamos que íbamos a ser tan modernos que no íbamos a necesitar lo religioso? Ahí os pongo las afirmaciones ya conocidas a modo de titulares de los maestros de la sospecha, los que conocemos como maestros de la sospecha y alguno más, ¿no? Feuerbach que dice que Dios es una proyección humana, ¿no? Marx, discípulo de Feuerbach, que afirma que la religión es el opio del pueblo, en cuanto que lo adormila, lo adormece para no exigir justicia, para adaptarse a las circunstancias en esa visión del materialismo histórico, ¿no? De la dialéctica. Nietzsche, se considera el profeta de la muerte de Dios, Dios ha muerto, ese concepto ha muerto, y somos nosotros los que lo hemos matado para poder desarrollarnos, para poder llegar al ultrahombre, para poder afirmar la vida. Y ahí he colado a Comte, recordad a Comte, que era este intelectual francés que decía que la historia pasaba por 3 fases, como pasa cualquiera de nosotros, decía él, ahí veis esa frase tan curiosa, en
una primera fase en la que todo lo explica lo mitológico, lo religioso, identificándolo. Después es la filosofía, la metafísica, la que explicaría las cosas. Y por último es las ciencias naturales, la física, la que da explicación y respuesta a todo, ¿no? Esa visión de la evolución de la humanidad. Y bueno, Freud, recordad que para Freud la religión es una neurosis obsesiva del ser humano, ¿no? Y además de carácter universal. He puesto debajo al único que, al único que se acertó en su análisis, porque Durkheim, Emil Durkheim, padre de la sociología, eh, ateo también, pero bueno, en la corriente funcionalista opuesta al marxismo, Durkheim asegura que la religión va a permanecer. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de cohesionar a los individuos. Es un cemento, podríamos decir, para la sociedad, ¿no? Para la sociedad, la cultura, es decir, tiene una función social importante, la religión. Entonces dice que es un aspecto esencial y permanente de la humanidad, no un resto del pasado que se irá perdiendo poco a poco. Entonces la religión no ha desaparecido, sino que, como dicen muchos analistas, se ha transformado, se ha dado lugar a la metamorfosis de las creencias, de lo sagrado, pues cada uno utiliza una expresión. Y aquí está la nueva era, pero ¿dónde está realmente la nueva era? Pues hay una serie de corrientes básicas. Aquí lo que os pongo, aunque no aparece citado, esta lista es una lista de Raúl Berzosa, obispo ahora sin función episcopal asignada, pero bueno, Raúl Berzosa, siendo todavía sacerdote y profesor de teología en Burgos, escribió un libro magnífico sobre la nueva era, publicado en la BAC en el año 94, y decía que hay 5 corrientes básicas de la nueva era a la que yo he añadido una sexta, ¿no? El esteticismo musical, la música New Age, que además estuvo muy de moda, es todo un género musical, estuvo muy de moda en los años 90, para relajarse, para conectar con no sé qué, para abrir los chakras. También tiene una corriente científica, física, que ve el universo como un todo unido, con un reflejo de lo macrocósmico del universo en el microcosmos que somos cada uno de nosotros, una ecología radical, etcétera. En tercer lugar, la psicología, como veremos ahora, no me detengo más. En cuarto lugar, el orientalismo, la popularidad de todo lo que tenga que ver con el hinduismo, el budismo y otras cosmovisiones orientales, que la nueva era bebe mucho de ahí, no solo en sus palabras, en sus términos, sino también en sus elementos ideológicos y doctrinales. El esoterismo era el último punto que subrayaba Raúl Berzosa, es decir, esa convicción de que hay un saber oculto destinado solo para unos escogidos, para unos iniciados, los que pertenecen a mi grupo, siguen a mi maestro, leen sus libros, y yo añado aquí toda una parte que a ver, estaría incluida también en lo científico, en lo psicológico, en el esoterismo, pero que hoy en día constituye todo un capítulo aparte importantísimo, que es lo que llamamos pseudoterapias, es decir, las terapias de sanación espiritual, holística, como dicen, etcétera. Bien, quiero que os fijéis en esta imagen, es un árbol, simplemente, ¿no? Es un árbol porque yo defino así la nueva era. Claro, la nueva era es imposible de abarcar, sería como un árbol en el que tendríamos que ponernos a contar y analizar hoja por hoja. Eso es como cuando Dios le dice a Abraham, ¿no? Que mire al cielo y cuente las estrellas si puede, ¿no? Bien, pues la nueva era es un marasmo incontable, inabarcable, imposible, inconmensurable, ¿no? Imposible de medir, de grupos, centros, etcétera. Eso serían las hojas del árbol, pero esas hojas están sostenidas por unas ramas. Esas ramas son las grandes corrientes esotéricas, nueva era, sectas que existen, tipo los gnósticos contemporáneos, Nueva Acrópolis, un montón de... ¿Eso de dónde viene? Todas esas ramas que son del siglo XX vienen de un tronco del siglo XIX, el que os decía antes, la sociedad teosófica, la sociedad antroposófica, el espiritismo. ¿Y de qué raíces nace eso? ¿Dónde hunde sus raíces? En algo que es un continuum a lo largo de la historia. Vicente Jara, también buen amigo del centro, profesor en el curso y bueno, desde hace mucho tiempo más que yo metido en estos temas. Vicente Jara hablaba como
su expresión era como lo de las cloacas o las alcantarillas de la historia, que siempre había habido ese pensamiento mágico, esotérico, también formando agrupaciones, pues eso es lo que nosotros denominamos el pensamiento gnóstico, el gnosticismo. Y ese gnosticismo propio de esos primeros siglos del cristianismo, ese gnosticismo ha brotado y rebrotado a lo largo de la historia hasta que en el siglo XVIII configuró lo que conocemos como masonería, una sociedad secreta, después una serie de sociedades secretas con unas convicciones de tipo gnóstico, ¿no? Bueno, pues ese es el árbol. La nueva era sería lo verde, pero lo verde depende de todo eso, de las ramas, el tronco y las raíces, de todo lo marrón. Bien, lo que voy a presentaros a continuación, dando un repaso rápido, porque es imposible que nos detengamos en todo, lo que he hecho es para ver que la nueva era es algo real y para que podamos identificarla, actividades concretas, convocatorias. En concreto, os voy a enseñar un montón de carteles, tanto fotografiados en la calle como sacados de internet, de actividades. Casi todos son todos de Zamora, de la provincia de Zamora. ¿Por qué? Para mostrar que esto no solo es algo propio de Madrid, Barcelona, Levante, las Islas Canarias, los lugares de mucha gente y de mucho movimiento e intercambio de gente, porque ahí es normal, ¿no?, que haya todo eso, sino que en un lugar tan pequeño como Zamora, mi provincia, de la España vaciada, con una capital en la que tenemos 60.000 habitantes, estamos con números exiguos y sin embargo una realidad bestial. Y menos 2 o 3 fotos, casi todas son años 2017, 18, 19, antes de la pandemia. ¿Por qué os digo esto? Porque con la pandemia todo esto se ha multiplicado exponencialmente, ¿vale? Entonces, siguiendo un poco casi la distribución de Raúl Berzosa, dimensión oriental. Yoga rural, cuerpo, mente y alma, pues hecho, en todas he quitado, podéis ver que he quitado los nombres de las personas, los datos de contacto, porque esto hace poco lo mostré en Zamora y para evitar, porque me pueden denunciar cada uno de ellos, y hay que evitar las ocasiones innecesarias para acudir a los juzgados, ¿no? Aunque uno gane los juicios, pero bueno, mejor evitar todos estos rollos. Entonces, yoga hasta en los pueblos, con niños, como podéis ver ahí, yoga para niños, esto es en Zamora Capital, la meditación vipassana en otro centro, mmm, convocatorias para un satsang en un centro de yoga, ¿no?, en el que se divulga la enseñanza de un gurú. Eh, Otros centros con pranayamas, técnicas de respiración, mantras, visualizaciones dirigidas, perdón. Podéis ver cómo se utilizan los cuencos tibetanos o cuencos de cuarzo para esos sonidos de vibración y de relajación con fines espirituales también. ¿Quién lo da? Si veis, si podéis leer el cartel de la derecha, ¿quién lo da?, que está abajo del todo, es un señor que da tai chi, qigong, meditación, también es terapeuta craneosacral, artes corporales y meditativas. Es típica esta ensalada, ¿no?, en la gente que se dedica a estas cosas. En una asociación de vecinos normal y corriente de Benavente, que es la segunda ciudad, el segundo núcleo de población más importante de Zamora, con unos 18.000 habitantes, pues meditación guiada a través de los chakras. Es el cartel genérico, que es el primero, el que sale a la izquierda, pero en el de la derecha podéis ver cómo la charla dedicada 6 de octubre de 2018 para el primer chakra. Los chakras son eso que veis en el dibujo, en la foto de la izquierda, esos supuestos centros energéticos que van desde nuestro coxis, desde abajo hasta la punta de la cabeza, para poder abrir esos chakras y que fluya la energía kundalini. Pues podéis ver a la derecha cómo se habla de que el primer chakra sirve para cuestiones de miedos, caderas, piernas, pies, colon, huesos, sentirse realizado, sexualidad, etcétera, etcétera. Entonces veis que aquí es lo oriental ya unido con lo terapéutico. Aquí otra señora que viene a dar mindfulness, la meditación propia del budismo, y damos un paso más para ver lo psicológico. La nueva era tiene sus propias propuestas de afrontar la salud mental, pero de una forma muy peculiar. Por ejemplo, aquí
vemos un cartel que estaría a caballo entre lo anterior y esto. Mindfulness, que es esa meditación budista, como os decía, que utilizan hoy muchos psicólogos, muchos terapeutas, se utiliza también en el mundo escolar, en el mundo empresarial, porque está demostrado, igual que pasa con el yoga, está demostrado sus beneficios, ¿no? Con estudios serios, científicos, pero ojo porque se está transmitiendo en el 90% de los casos una cosmovisión budista, en este caso, ¿no? Pero aquí el mindfulness se junta con la sanación del niño interior, terapias de perdón y compasión, procesos de duelo, psicología integrativa. Eso de integrativo, cuando lo veáis, tened mucho cuidado cuando veáis psicología integrativa o sobre todo si ponen medicina integrativa, porque eso es que se mezcla todo. Ese integrativo significa sincretismo y posibles malos efectos y bueno, otra serie de cosas abajo de gestión emocional, de meditación, etcétera. Bien, constelaciones familiares. Esto es algo de lo más peliagudo y peligroso en la nueva era. Es achacar el origen de los problemas que tenemos, de las dificultades y hasta de las enfermedades a cosas del pasado de nuestra familia, ¿no? Bueno, otros términos que utilizan para decir lo mismo, porque a veces no utilizan lo de constelaciones familiares, transgeneracional, sanar el árbol genealógico. Aquí el teatro Gestalt y el psicodrama, bueno, pues de todo también con propósito terapéutico. Cuando se habla del teatro como terapia, cuidado porque puede haber esto. Más cosas de constelaciones, aquí no pone constelaciones familiares, pero bueno, ahí está. A veces las constelaciones aplicadas no a cuestiones personales, sino a cuestiones sociales. Por ejemplo, aquí, ¿qué pasa en Zamora? Fijaos qué curioso, ¿no? En el año 2018, ¿qué pasa en Zamora? Que se cierran las tiendas, que hay más mayores que jóvenes, que no hay trabajo. Bueno, pues, ¿cómo atraer prosperidad? Es decir, riqueza. Pues también hay cosas de estas, ¿eh? También enganchan a veces a la gente diciendo, bueno, si sigues esta técnica te vas a poder hacer rico, vas a poder ascender en el trabajo, bueno, pues tener prosperidad material, no solo espiritual. Unido a lo psicológico está lo terapéutico. Bueno, pues el Reiki, por ejemplo, famoso, ese papel que veis a la izquierda, lo cogí yo mismo en la biblioteca pública, encima de un mostrador en la conserjería, ¿no? Pues sesiones de Reiki para espalda, cabeza, migrañas, tal, tal, tal. Bueno, a la derecha, porque eso es un profesional entre comillas, pero a la derecha veis los cursos de Reiki que son muy comunes, a los que va mucha gente pagando un cierto dinero, en este caso, como es el nivel más alto, pues en aquel entonces, ya hace unos años, costaba 400 euros cursarlo en Zamora. Y supongo que en Zamora sería más barato que en otros lugares, ¿eh? Es como el cine, que aquí en Zamora todavía pagamos 6 euros todavía. Bueno, pues, ¿y cuánto pagáis en Madrid los que estáis? Bueno, pues esto es muy común. El mismo señor que veíamos en la diapositiva anterior, bueno, pues hizo otros papeles con anverso y reverso. Y aquí ya está diciendo que no cobra, acepta la voluntad, pero que ese Reiki le sirve para hacer sanaciones de cáncer, es lo que dice en el segundo punto. El reverso lo detalla más, ¿no? Es decir, mm, mi anuncio dice, en esta ocasión Reiki me pide que yo realice sanaciones también a personas enfermas de cáncer y me garantiza la mejoría de la salud de órganos afectados por esa enfermedad entre el 80 y el 99% en función de cada persona. A las células muertas, afectadas y destruidas por cáncer, Reiki las reconstruirá y les devolverá la vida. Fijaos que ese Reiki es como decir Dios, porque es una energía divina, ¿no? Que canaliza supuestamente el terapeuta. Claro, uno ve Reiki y a lo mejor ya, bueno, pues ya sospecha, ¿no? Porque sabe qué es esto. El Reiki es pura magia, por más que digan que hoy yo fui y me relajó, es magia porque es invocar entidades para sanar aplicando energía. Bueno, pues nada aconsejable en ningún caso, ni desde el punto de vista racional ni desde el punto de vista cristiano. Pero fijaos unos carteles que libertad emocional, la somatización de conflictos emocionales a la derecha. Uno se da en una asociación de vecinos del casco antiguo de Zamora, el otro en un colegio público de primaria de un pueblo, organizado por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos. Bueno, pues en ambas charlas, porque yo me dediqué a investigar en aquel momento a los conferenciantes y las asociaciones que estaban detrás, se estaba predicando, se iba a enseñar que detrás de cada enfermedad hay un conflicto emocional o un desequilibrio espiritual no resuelto que si lo resolvemos desaparecerá su síntoma, que es la enfermedad.
¿no? Bueno, de hecho, si miramos para atrás, digo, por si alguna persona, por ejemplo, con, eh, con problemas de hígado, pues es porque tiene problemas de ira, se enfada mucho. Si tiene problemas de corazón, tiene que ver con la alegría. Si tiene problemas en el bazo, son preocupaciones. El pulmón refleja la tristeza y los riñones responderían al miedo o la ansiedad. Bueno, pues mucho cuidado con esto, claro. Aquí volvemos a los cuencos tibetanos y al gong, pero aquí nos dice para el estrés, para el insomnio, para sobrecargas físicas y emocionales, regular las funciones del organismo, etcétera. A la derecha la respiración holoscópica. Son siempre términos que suenan bien, suenan a científicos. Aquí, pues, en un centro con acupuntura, masaje shiatsu, medicina tradicional china, que es muy popular. A la derecha, el ayurveda, perdón, que es la medicina tradicional de la India, también todo un sistema de curación, de alimentación, de vida. Un masajista, fijaos, las dos fotos son del mismo escaparate. Masajista, bueno, bien, aunque no sea fisioterapeuta, puede ser un buen masajista, pero se nos dice aquí que hace Reiki, que hace reflexología podal, es decir, que lo que hacen los pies se refleja en otras partes del cuerpo, y que es sanergista, que hace sanación con energía. Entre esos dos párrafos del cartel de la derecha podéis ver que pone: lo que crees es lo que creas. Esta es una frase imán de la nueva era. Lo que crees es lo que creas, tiene que ver con la ley de atracción. Si tú crees cosas buenas, atraerás cosas buenas a tu vida y las crearás. Te conviertes en creador de tu propia realidad. Bioemocional, los sueños, Gestalt, otra vez. Aquí esto se trata, fijaos, este seminario sobre la biológica del síntoma, con toda esa palabrería, modelos de análisis psicosomático y análisis transgeneracional, pues lo que viene a decir es que, otra vez, las enfermedades se deben a conflictos emocionales que debemos identificar, descodificar para solucionarlos y sanar automáticamente, ¿no? Bueno, pues esta en concreto, claro, yo alerté al Colegio de Médicos de Zamora, que hizo un comunicado público y se suspendió esta actividad. Entenderéis que la terapeuta, entre comillas, que lo daba, es una de las personas que me ama por aquí, como tantos muchos por otros lugares. Otras veces aquí el cáncer, que es cómo revertirlo, impartido por un naturópata. Bueno, pues esto es en un centro de yoga, siempre son esas mezclas. Y aquí esto sí que fue muy sonado, porque aparte de alertar al Colegio de Médicos sobre esta conferencia, una persona me la grabó completa, lo que se dijo allí, y yo fui a la Comisaría de Policía Nacional para denunciarla. La conferencia, porque era un señor que, sin ser profesional sanitario, se dedicaba a pasar consulta, no solo en Zamora, sino en otros lugares, porque no era de aquí, y diciendo que son las emociones las que producen el cáncer, etcétera. Bien, otro curso que había dado este señor tiempo antes, en el año 2010, curar con colores, la estrella de David, etcétera, etcétera. La dimensión esotérica, voy rápido porque si no estaremos aquí toda la tarde viendo carteles. Aquí están los típicos carteles de charlas y cursos de los gnósticos, de las sectas gnósticas. Metafísica, cuando vemos metafísica en carteles puestos por la calle, no suele ser ni la de Aristóteles ni la de Santo Tomás de Aquino, lo siento, no es esa parte de la filosofía que habla sobre el ser, no, se trata de una secta esotérica también, que bueno, pues atrae mucho y hace sus actividades en centros culturales públicos, porque como son asociaciones legales, lo pueden hacer. Aquí lo típico de tarot, de adivinación, aunque ahora dicen que el tarot es para conocerte a ti mismo, es casi una herramienta psicológica, no algo ocultista. Bueno, es lo mismo al final. La quinta dimensión, el plenilunio de Besac. Bueno, las típicas, aquí esto es en una calle de Zamora, el anuncio de una echadora de cartas gallega, lo que es la evidencia, la adivinación, pues también está todo aquí. El chamanismo, ese aludir a los chamanes de las tribus de los pueblos originarios, ¿no? Esa función de mediación entre lo sobrenatural y lo natural, entre lo celeste y lo terrestre. Bien. Y otras muchas más cosas que entrarían en ese totum revolutum de la nueva era, como
los círculos de mujeres, que veis ahí a la izquierda, círculos de mujeres, tiendas rojas se llaman a veces, que parece una cosa simplemente femenina, feminista. Bueno, pues es todo un planteamiento espiritual. La biodanza que veis a la derecha, también es toda una técnica de la nueva era. Los gongs vuelven a salir por ahí. La ley de atracción, lo que os decía antes, si piensas lo positivo lo traerás, si piensas en salud te curarás, si piensas en dinero te tocará la lotería. Aquí otra persona en Zamora que hace danza con ese sentido espiritual, ritual, ahí aparece emoción, creación, expansión, integración. Las mujeres árbol para enraizarnos en la madre tierra, la llama azul, la voluntad divina en acción, otra vez la biodanza en un lugar y en otro. Cambia tu movimiento y cambia tu vida, fijaos. El tantra, que es meter todo esto ya en las cuestiones sexuales, la sexualidad, la conexión de unas personas y otras. Se mezcla luego, fijaos aquí, el yoga con la astrología, con la PNL, que es la programación neurolingüística, la carta astral o natal. Y aquí, pues, un montón de cosas también en un retiro de Semana Santa, que esto es muy común, que en verano, Semana Santa y Navidad se propongan retiros de estos. Dice, esto es para conocer los principios y leyes que rigen este universo hasta llegar a lo que verdaderamente somos, espíritu divino, ser de luz, y poder empezar a caminar el camino de tu verdad. Y poder gritar, termina el párrafo así, fijaos, es importantísimo, y poder gritar a los cuatro vientos y a todo el universo, no solo universo, yo soy el que yo soy. Y aquí ya os doy la clave de la nueva era, que es la autodivinización. Yo soy Dios o yo formo parte de Dios, ¿no? En una concepción monista y panteísta de la realidad. Esa, o sea, ya quien tenga que irse para casa o irse corriendo ya puede irse porque ya le he dado la solución. Yo soy Dios, esa es la convicción que está en el fondo de la nueva era. ¿Cuáles son los principios? Bueno, pues ya está, ¿no? Fijaos, Marilyn Ferguson en ese libro de la conspiración de Acuario decía, habla de la expansión de la conciencia, ¿vale? Dice que se nos se les tacha de narcisistas a los que y de elitistas a los que propugnan esto porque se creen poseedores de un saber especial. Aquí está la gnosis. La gnosis, somos especiales, somos los despiertos frente a una humanidad dormida, somos, como dirían en ciertas herejías del comienzo del cristianismo, somos los espirituales frente a los carnales. La magia es otra de las claves. Ahí os pongo un montón de frases de eso de que lo que crees, lo creas. Eso es pura magia, porque eso es falso. Es decir, yo no pienso en algo y sucede. Eso es solo en el caso de Dios. Pero claro, aquí, como os digo, la clave es que nosotros somos Dios. Ahí está lo siguiente. Encuentra ese lugar secreto dentro de ti misma y en ese lugar la verdad será revelada, dice Eileen Cady, la segunda frase. Y Osho, el popular maestro oriental que se hizo llamar Bhagwan Rajneesh, y después Osho, líder de una importantísima secta de los años 70 y 80, dice lo siguiente en uno de sus libros. En la meditación tú te conviertes en Dios. La gente piensa que en la meditación verá a Dios, pero esto es erróneo, no hay nadie a quien ver. Dios no es un objeto. En la meditación tú te conviertes en Dios porque todas las distinciones desaparecen. Esta es la clave de la nueva era, lo holístico. No existe Dios por un lado y yo por otro, sino que somos lo mismo, lo mismo. Bueno, ¿cuáles son los peligros de la nueva era? Desde un punto de vista simplemente aséptico, racional, sin ir a planos sobrenaturales, pues hay engaño, hay un aprovechamiento de la credulidad y de situaciones de sufrimiento y vulnerabilidad, hay ánimo de lucro y a veces hay estafas directas, porque mucha gente que está en esto se lo cree y lo hace con la mejor intención de sanar, de ayudar, de curar, de equilibrar, pero hay estafas directas también y procesos de despersonalización y manipulación. Por eso yo hablo aquí del señuelo de lo maravilloso, porque se habla siempre de armonía, de equilibrio, de buenas vibraciones, pero la realidad es otra, la realidad es otra. Y aquí os pongo el riesgo sectario que viene aparejado con la nueva era. Hay un cambio radical de ideas, creencias y valores en el marco de una nueva identidad inducida, manipulación. Hay una actitud de superioridad y elitismo que lleva a quien se mete en esto a fondo a romper con los otros.
Tercer punto, en consecuencia, se da un aislamiento emocional y afectivo de la persona que se distancia de su familia y relaciones. Todo esto viene marcado por un consumo compulsivo de contenidos y prácticas que llevan a la fanatización. Esa persona solo lee ese tipo de libros, ve esos vídeos de YouTube una y otra vez, se conecta a tales horas todos los días con estos, entonces se mete en su cuarto. Estos son relatos que me hacen las familias y las víctimas de todo esto, ¿no? Hay una inversión progresiva de tiempo y de dinero. Es posible el control personal a distancia, es decir, la persona ya no necesita reunirse en la secta, en tal sitio, no, a distancia, a través del móvil, del ordenador. Se da a veces el retraso y hasta el abandono de tratamientos médicos porque va a haber esa curación, porque la enfermedad no existe o lo que sea, y el problema de la culpabilización. Si yo no me curo es culpa mía porque no lo he deseado lo suficiente, porque no he practicado lo suficiente, etcétera, etcétera. O a veces se culpabiliza a los abuelos, como os decía antes, ¿no? A los antepasados. Y en último lugar, ¿qué tiene que decir la fe cristiana? Resumo muchísimo lo que recomiendo una y otra vez, y yo creo que en el Centro Ecuménico ya lo he comentado en alguna ocasión cuando he explicado este tema, que el mejor manual para esto lo tenemos en el documento que dos dicasterios de la Santa Sede publicaron en el año 2003, titulado Jesucristo, portador del agua de la vida. Una reflexión cristiana sobre la nueva era. Ahí podéis ver el índice. Es un documento muy largo, está entero en Internet, en la página web del Vaticano. Es todo un librito con una clave muy positiva. No se trata de un libro de condenación, sino de diálogo. Primero, de analizar a fondo y rigurosamente en qué consiste la nueva era, ver cuáles puntos positivos puede tener y, sobre todo, a qué necesidades del ser humano responde y a qué fallos pastorales de la Iglesia Católica, ¿no? Y entonces plantea la confrontación entre lo cristiano y la nueva era de una forma muy didáctica, yo creo. O sea, todo ese apartado valdría hasta para hacer retiros, ¿no? Para hacer retiros. Bueno, y ofrece unas sugerencias prácticas que no se están cumpliendo en su mayoría. Bueno, bien, ¿qué es lo que hay distinto entre nueva era y cristianismo? Básicamente estos son los puntos que marca el documento del Vaticano. Para la nueva era, Dios es algo, es una energía de la que formamos parte de nosotros. Para la fe cristiana, Dios es alguien, un ser personal, no solo eso, sino que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es puro diálogo de amor, ¿no? En diálogo de salvación con la realidad que ha creado y que quiere redimir. Jesucristo, para la nueva era, Jesucristo es uno de muchos maestros, sabios. Os habla de el Cristo como figura que se va encarnando y reencarnando en distintos personajes. Para nosotros, Jesucristo es la persona histórica de Jesús de Nazaret, que es el verbo de Dios hecho hombre. No tengo que dar muchos detalles, ¿no? El ser humano lo mismo. Nosotros creemos que somos creados y queridos cada uno de nosotros personal y exclusivamente por Dios, no que formamos parte de un todo. ¿Quién nos salva, nosotros o Dios? En la nueva era, la salvación, la redención es del propio individuo, con las técnicas, con las prácticas, con lo que sea. Nosotros los cristianos creemos que solo Dios salva, ¿no? La verdad, según la nueva era, se inventa, nosotros la abrazamos, la verdad es previa a nosotros, ¿no? Hay una diferencia entre la oración y meditación cristiana y la meditación de la nueva era. ¿Por qué? Porque para nosotros meditación es una introspección para pasar al paso de la oración, que es el encuentro, el diálogo con Dios, con alguien que ya está ahí esperándome. No es solo la introspección pura y el encontrarme conmigo mismo y descubrir que yo soy la verdad, que yo soy divino. Para la nueva era no hay pecado, no hay errores, no hay mal en el fondo. Es decir, lo que hizo Hitler, como dice un célebre conferencista español que sale hasta en televisión española contando estas cosas, bueno, Hitler en el fondo no era malo, ¿no? Es decir, tenía falta de conocimiento. Bueno, pues ese es el tema. El sufrimiento y la muerte en la nueva era se rechaza, se maquilla, nosotros lo aceptamos como una realidad, tanto el sufrimiento como la muerte, y que tiene un sentido, puede tener un sentido, ¿no? Compromiso social. En la nueva era es muy difícil el compromiso social porque acaba siendo algo muy egocéntrico y nosotros los cristianos pues creemos que nuestra fe, ese Dios que crea, que redime, que interviene en la historia y que se revela, ese Dios pues pide una vida consecuente con su paternidad y con nuestra filiación con Él y nuestra fraternidad, ¿no? No solo con los creyentes, sino que con todo el género humano.
Y por último, el futuro. El futuro está en las estrellas, tenemos que adivinarlo, está escrito, o es nuestro. Somos seres libres, creados libres para construir un futuro, que en la clave cristiana consiste en la construcción del reino de Dios o avanzar lo que llegará a su plenitud en el momento final. Bien, con todo esto termino, yo creo. Y con un aviso, fijaos, es algo importantísimo porque seguro que si ahora en diálogo salen cuestiones y tal, este párrafo seguro que contesta a casi todas. Está sacado de ese documento de la nueva era, porque cuando alguien pregunta, bueno, es que esta técnica, yo voy a esto y solo me lo dan como algo físico, estoy pensando en el yoga, o esta meditación mindfulness, yo he visto que no es peligrosa para mí, porque yo he visto que no se meten en cuestiones de adoctrinamiento, no hay nada espiritual, no se me está queriendo enseñar las cuatro nobles verdades del Buda. Bueno, yo siempre repito este aviso del documento del Vaticano que me parece muy bien formulado, me parece brillante. Por un lado, está claro que muchas prácticas de la nueva era no plantean problemas doctrinales a quienes las realizan, pero al mismo tiempo es innegable que estas prácticas, aunque solo sea indirectamente, comunican una mentalidad que puede influir en el pensamiento e inspirar una visión particular de la realidad. Ciertamente la nueva era crea su propia atmósfera y puede resultar difícil distinguir entre cosas inocuas y cosas realmente objetables. Por eso yo añado, debemos tener cuidado porque esa atmósfera que crea la nueva era, recordad lo que decía don Manuel Guerra, es una niebla, una neblina, y podemos confundirnos y podemos, si no llevamos las luces largas, las antinieblas, mejor dicho, podemos chocarnos, ¿no? Podemos chocarnos y mucha gente se choca navegando en la nueva era con toda la mejor intención del mundo, que es la espiritualidad, que es buscar herramientas, que es buscar elementos alternativos, diferentes, que nos ayuden. La nueva era es muy atractiva y es muy engañosa. Muchas gracias. Aquí tenéis por si alguien quiere acceder para conseguir el libro, porque solo está publicado en Amazon. Este lo he publicado yo mismo, sin editorial ni nada, porque es más fácil que muchos países puedan conseguirlo, ¿no? Y bueno, a vuestra disposición ahora para el diálogo que queráis, que son las 7, pero bueno, lo que digan nuestros jefes, yo a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Luis. Como siempre, la verdad, muy iluminador. Además, sé que, como te sigo en las redes, que